¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas, talan, talan, talan. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas, buenas y santas. ¿Quiénes hay del otro lado? Buenas, buenas. Vamos a ver si hay alguien en vivo. ¿Cómo están? Dos personas han enganchado. Vamos de a poquito. Es más dura la gracia. Ah. Hola Irene. Una sarmientica. Una sarmientica. ¿Cómo están? Acá estamos. Hola José. Bueno, ya somos un poquito más. Estaba buscando. eh, ¿Cómo andan? Bueno, ahora sí, vamos a desarrollar el cierre ya de Baz Luhrmann. Existe una posibilidad, que es una posibilidad sencilla. Hola Inés. Hola, hola Titi. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo están todas? ¿Eh? Hoy es un día precioso. Hoy es día con para estar en el patio del Cercán, pero bueno, no se puede. Buenas tardes, Vivi. ¿Cómo va? Bueno, yo voy a tomar algunas de los mensajes que han mandado por ahora dos alumnas, que no está mal. Una tarea que empezamos como hoy. Y en realidad, para que todos lo vean, es como levantar la mano. ¿Mm? Eh, Cuando digo levantar la mano, es como que podamos tener la opinión de otros compañeros. ¿Eh? Y ahí Josefina ya dice: las tres se ensalza el amor. Sí, eso es muy cierto, las tres se ensalza el amor, pero diría algo más todavía. ¿Mm? Además del amor, voy a tomarles decía algunas palabras de ustedes, ¿eh? Que me parece que es interesante. No hay amor, eh, vamos a decirlo de esa manera, si a su vez no hay algo por qué luchar, digamos. Eh, si yo tomase, ¿no?, como una primera línea, voy a tomar lo que decía María Inés Largo, que tengo acá en el WhatsApp, pero también lo tengo en el Facebook. ¿Eh? Decía algo que es interesante, que me parece que es bueno compartirlo, y digo, para ir acostumbrándonos a usar un poquito todas estas redes. Eh, una de las cuestiones que es muy común, ¿eh? Y que es muy importante que nosotros la tomemos, es el conflicto que existe entre la posibilidad de la concreción o el surgimiento. Fíjense que en todos los casos, dice Josefina, rompe los cánones establecidos en Romeo y Julieta, ¿eh?, en el mandato familiar del matrimonio. Bien, pero en todos los casos, o sea, el amor supone alguna dificultad. Es lo que se plantea Baz Luhrmann cuando escoge
Y acá sí voy a mencionar todos, La Dama de las Camelias, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, eh, Strictly Ballroom, bueno, esto del amor está en el aire, ¿eh? En donde lo que aparece como evidente es lo que dicen ustedes, en donde las generaciones más viejas somos como algunas veces los representantes, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de el choque generacional, ¿no? De hacer esta contención respecto de las vallas. ¿Cuáles serían las vallas en un caso? Bueno, para decirlo sencillamente, muchas veces, y dicho claro, es la rigidez, ¿eh? La rigidez es como uno de los... porque esta vez vamos a hablar más de psicología, ¿no? Eh, en dirección a lo que respondían ustedes, que está muy bien. ¿eh? Eh, la rigidez es como la barrera más impenetrable de la vida amorosa. Ahora bien, esta rigidez puede ser intrapsíquica, o sea, pueden ser nuestras propias eh, restricciones, nuestras propias inhibiciones, nuestros propios mandatos superyoicos, o sea, nuestros propios conflictos internos, ¿m? Que en general podríamos identificar como al atribulado, sería Romeo, ¿no? Entonces, en esa dirección, si nosotros identificamos eh, a alguien que está conflictuado, ¿m? Es Romeo porque ahí la dificultad está en su propia búsqueda de el conflicto está entre la pasión de vida y la pasión de muerte, ¿no? Por eso les decía que encontraban en común. María Inés Largo dice también, de acuerdo con Josefina, que las tres parejas están unidas para romper el límite y una muralla impuesta en las generaciones anteriores. Ese es otro límite claro, ¿eh? El enfrentamiento entre las dos familias, como dice María Inés Largo, ¿eh? El enfrentamiento, digamos, en Moulin Rouge, que por un lado es el amor, ¿no? Y la monogamia, pero también es el enfrentamiento entre el poderoso y el poeta, o sea, entre el mundo de las ideas y el mundo del dinero. Y bueno, y en Strictly Ballroom sería ni más ni menos que la representación de la rigidez, además de la rigidez de la inflexibilidad de ciertas reglas, ¿no? Pero sí es bueno que nosotros sepamos, o sea, cuáles son los focos esos de conflicto en que nos encontramos. Hay un plano que es intrapsíquico, ¿no? Hay un plano que es intrapsíquico, hay un plano donde lo intrapsíquico es muy difícil ponerlo en una película, ¿m? Es muy difícil ponerlo intrapsíquico hoy en una obra de teatro, perdón. ¿Por qué? Que la palabra lo dice, porque es intrapsíquico, o sea, es prácticamente que no tiene silencio. Entonces, Shakespeare lo hace bien haciendo o mostrándonos a un Romeo taciturno. Y que Baz Luhrmann decide que es un Romeo muy agresivo, ¿no? Lo interpersonal es lo que casi siempre actuamos. Y acá, atenti. No es que sea una ley la diferencia intergeneracional. La diferencia intergeneracional se actúa frente a las rigideces, ¿eh? O a los superyoes muy tiránicos, ¿no? Los superyoes muy tiránicos. ¿Qué quiere decir esto? No es una definición que todos los padres o todas las madres se van a encontrar frente como Capuletos y Montescos, ¿no? Es decir, hay muchos padres y madres que celebran, que realmente celebran la unión de los más jóvenes. Lo que sucede es que esta variable, por eso eh, como contrapunto de las tres está puesto el baile, de la rigidez, muchas veces las actuamos en modo de enojo, las actuamos en modo de prejuicio, las actuamos como modalidad de revancha inclusive, ¿no? Pero hay esto que dice, bueno, no sé, se habrían peleado los primos de mi viejo con los otros y no sé por qué. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la ruptura, ¿no? Cuando dicen la ruptura, la estructura, del bailarín con las reglas, de Romeo y Julieta con sus familias, ¿sí? El poeta se llamaba Christian, ¿eh? En realidad,
Es una ruptura donde la primera barrera es la que no se ve, la segunda es la que se actúa. ¿Mm? Cuando digo la segunda es la que se actúa, es la exposición defensiva de esa barrera, ¿no? Entonces, es decir, como no puedo razonar, como me cae antipático mi nuera, mi yerno, lo que fuera, entonces, ¿en qué me desagrada? En algo que no, no admite por el momento, o también lo que es muy cierto, no se accede a la contradicción y por lo tanto a la reflexión, ¿no? Porque si yo pudiera decir, y eh, me duele que sea tan agresivo o me parece que tiene de eh, poco de trabajador y mucho de holgazán, etcétera. Si entrara en el plano de la reflexión, ¿m? Lo que estaría en juego ya no sería una barrera que los jóvenes tienen que romper, no sería una rigidez, porque la ruptura viene por la rigidez. Entonces, ya sea que sea una rigidez emocional, ya sea que sea una rigidez mental, o ya sea una rigidez relacional, eso se interpone como barrera. Sí, me parece importante que se entienda que las rigideces, cuanto más rigidez, hay más posibilidades de que las luchas sean más agresivas, ¿no? Eh, Vamos a hacerlo diferente. Acá estaba muy claramente puesto la rigidez, tanto en Romeo como en Julieta, y en Moulin Rouge también, ¿eh? La imposibilidad de que la rigidez estaba puesta en un contrato, ¿no? O se perdía el Moulin Rouge si no se accedía a los deseos del duque. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? Nosotros lo que vamos a vivenciar, lo que vamos a ver, es que cuando estamos viendo que un conflicto se cristaliza y termina, digamos, en gestos dolorosos, lo que no se sabe es el motor del enojo, el motor del rechazo o el motor de la inseguridad que hace que yo vaya y vomite todos mis impedimentos. Podríamos decir que si ustedes quieren, eh, una de las cuestiones que está puesta, Irene dice los valores instituidos, ¿eh? Con cambios que se juegan para lograr metas. Sí, digamos que el plano más importante en términos discursivos es el valor. ¿Por qué? Eh, puede ser, Silvia. ¿Eh? Por eso tienen que poner Strictly Ballroom, porque puede ser que tenga otro nombre igual. Entonces les decía que en principio, pero de todos modos en el grupo de Facebook yo puse el link. Eh, en principio, lo que uno ve, ¿no? Como una especie de eh, quiebre de lo moral, que no estoy diciendo que no, y esto qué tiene que ver con costumbres, ¿no? Con el acceso a lo sexual, la diversidad sexual, la aceptación o rechazo respecto del matrimonio, la moralidad respecto al amor de la cortesana, o sea, esto que tiene que ver con el ámbito de las costumbres, con el ámbito de la moral, cristaliza una forma de sentir y de pensar que en realidad marca la subjetividad. En ahí sí nos podríamos poner como más al tono con lo que marcaba Foucault, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, ¿dónde está metido? O sea, el superyo como, ¿no? Como una entidad psíquica no es asible, no es un conjunto de elementos físicos, ¿no? Por ahí lo discuten algunos neurocientíficos y eso da cuenta de una necedad conceptual, sino que es las representaciones que están puestas y que se han enquistado, porque si no estuvieran enquistadas no estarían funcionando, ¿verdad? En una hora. Ah, ah, bueno, sí, sí, chao. Entonces les decía, eh, no es que existan, ¿no? Como espinillas o, o reales en la superficie, sino que se enquista en lo cual es nuestra construcción moral en términos de costumbre
y en términos de permisos y de prescripciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a actuar con mayor o menor flexibilidad. Entonces, efectivamente da cuenta de nuestra propia rigidez o da cuenta de nuestra propia flexibilidad. ¿Eh? Esto cuando se pone en el plano interpersonal. Cuando se pone en el plano interpersonal, lo que va a emerger es lo que necesita el cine, es lo que necesita el teatro. ¿Para qué? Para que se actúe eso. O sea, la mamá de Scott, y acá voy a volver a las apreciaciones de Graciela Suberán, es decir, claramente es una loca eh, importante, loca de atar, eh, en donde lo que no puede tolerar ella, lo que no puede tolerar es que haya habido algo que le cambie el ritmo, porque lo del ballroom, el baile de salón está puesto como la rigidez, ¿de acuerdo? Decía Graciela Suberán, la madre cumple el mismo rol autoritario de conservación de normas y además proyecta en su hijo sus propias frustraciones y pretende que él las redima. Yo estoy en todo de acuerdo con esto, pero voy a tomar de lo que dice Graciela la primera parte que me parece muy importante. Cuando los padres o las madres estamos cumpliendo un rol autoritario, obedecemos a una rigidez intrínseca nuestra, que se transforma en una lectura moral o que se transforma en una prescripción, en una prohibición o en una especie de mandato. Esto que les decía, no todo lo que hemos recibido de niños se transforma en un mandato, sino que es ese procesamiento donde estamos también tiranizados, porque que la madre proyecta sus propias frustraciones, no hay duda, ¿no? La otra expresión de la rigidez, la otra expresión de la rigidez, además del tribunal, que decían del tribunal dice el jurado, representa a la clase dirigente, así, tal cual. ¿eh? Es decir, los que siempre están deliberando alguna tontería, pero que además, fíjense que es paradójico, porque necesitan sangre nueva, necesitan un bailarín nuevo, una estrella nueva para sostener. Pero, y esto es importantísimo, eso que tengo que sostener, eso que tengo que sostener, no lo voy a poder sostener si no hay posibilidades de quiebre. ¿eh? Si hay posibilidad de quiebre, lo que conlleva es angustia. Fíjense, dice Graciela, el padre, frustrado y maltratado por la madre, ¿sí? No cumplió su rol hasta el final. Cuando rompe el silencio y expresa a su hijo los beneficios de vivir sin miedo, siguiendo sus sueños propios, que son los que van a favorecer cambios en su vida. Sí, eh, acá yo me quiero detener. Hay un punto eh, que es inevitable y que casi le diría que es sano, o no sé si decirle sano, pero es muy esperable, en donde efectivamente hay prolongaciones de nuestro narcisismo puesto en la vida de los hijos. No sé si me explico. Hay expectativas. Si no hubiera esas expectativas sería como una vida sin tipo de deseo, ¿no? O sea, uno puede desear para los hijos lo mejor y también le preocupa cuando están teniendo dificultades, cuando no pueden salir adelante, etcétera. Lo que sucede, acá vuelvo a lo mismo, es que hay una matriz incompleta que tiene que ser rígidamente cubierto ese bache por la expectativa del hijo. Y a su vez, sin que estos puedan elegir algo distinto. Si hay un ejemplo por excelencia, el ejemplo más sencillo es esta película de El amor está en el aire, pero el ejemplo claro de la rigidez es Romeo y Julieta, ¿no? Donde en general, y ahí viene, uno puede ser rígido pero no autoritario, ¿no? Ahora bien, uno no puede ser autoritario si no es rígido. Esto lo vuelvo a decir, o sea, el autoritarismo implica sí o sí la rigidez, pero la rigidez no implica la aplicación de poder, ¿no? En términos de
exceso de la autoridad, en términos de autoritarismo. Entonces, en los Capuletos, en los Montescos, se ve la doble imposición, ¿no? En donde efectivamente lo que se pone es en contra del deseo del otro. Y acá viene la pregunta, si esto no es muy antiguo, ¿no? Acá viene la pregunta si esto no es un conflicto pasado en moda. No es un conflicto pasado en moda. Muchas veces es un conflicto cambiado de generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en todos los casos, como mencionan ustedes, sin equivocarse, eh, hay una cosa que es muy buena, que es que casi siempre el conflicto o la facilitación está puesto en la cuestión generacional, ¿no? Mencionaban que no me quiero olvidar el choque cultural entre la cultura australiana versus, ¿no? Y más bien anglo, porque no es solo australiana, versus los gitanos, ¿no? Que son los padres de Francesca, ¿eh? Ahora bien, si uno dijera, eh, si estos conflictos se mantienen o no se mantienen, se los pregunto a ustedes, y van a ver que hay expresiones de las violencias que tienen que ver con este rasgo de autoritarismo, en donde efectivamente hay una imposición, en la vida doméstica digo, ¿no? De los valores del hombre de la casa, del patriarca, del machista, del esposo, como quieran llamarle, de la autoridad, que está puesto en que se tiene que sostener con violencia, ¿no? Y esto que estoy diciendo, en que se tiene que sostener con violencia, es que sí o sí, y miren lo que digo, sí o sí está puesto, ¿eh? ¿En qué? En que el autoritarismo no puede ir sin el castigo, ¿no? Sin la pena. Hacia adentro, hacia intrapsíquicamente, voy a tomar un personaje, el padre de Scott, es alguien que no pone afuera la bronca, la que pone afuera los gritos, el descontrol, eh, la persecución es su madre, ¿no? La señora rubia esta que está un poco desequilibrada. Pero, bueno, un poco desequilibrada es ser generoso, ¿no? O doña Capuleto, ¿no? No le importa a la hija, la larga como mercancía, y el padre, ¿no? Que le dice barbaridades. Y donde está puesta la violencia es en el duque. ¿Sí? Entonces fíjense que casi siempre, en los casos que aparece la violencia vinculada a una historia amorosa, es una necesidad de posesión o de imposición de ciertas reglas. ¿Sí? Obviamente, que ustedes lo saben mejor que yo, está puesto en Baz Luhrmann de manera brillante los propósitos que tiene. Los propósitos que tiene son dos, la libertad y el amor. ¿Se acuerdan en una película? La belleza, amor, libertad y verdad. ¿Mm? Entonces, si hay, y acá sí estoy hablando de los valores, algo que es muy fuerte, es que el amor va unido a la expresión de libertad. Va unido a la expresión de libertad. Sin embargo, sin embargo, la oposición o el conflicto puede ser interno o puede ser externo. Si la oposición es externa, se ve con esta cuestión que no es cuidado por el otro, sino que es una ritualidad negativa, ¿no? Que es la imposición. Y la imposición requiere fuerza. Si es interna, es culpa. ¿Mm? Si la cuestión interna es culpa. Por eso, si hay algo que tienen los personajes, que le sumaría al análisis que hacen ustedes, son el ejercicio de la libertad. ¿Eh? El ejercicio de la libertad a un cierto costo, ¿no? Eh, y en ese sentido sí, acuerdo con Graciela Suberán, la música, en todos los casos que es excelente, son narraciones musicalizadas, ¿no? Son casi, excepto Romeo y Julieta, pero son comedias musicales. Entonces,
La música va hablando de lo que tiene que ver con el ideal del yo, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con eso que se anhela, que efectivamente son portadores los más jóvenes. O sea, nos guste o no, el movimiento de libertad, el movimiento amoroso, va a venir de los más jóvenes, no de los más grandes. Nosotros podemos ser más respetuosos, podemos ser más comprensivos, podemos ser más tolerantes, pero en general, estoy diciendo, somos los eh, sostenedores del status quo. Somos los sostenedores de que de el punto de inflexión que conserva el orden, como la regla sería, y que además de alguna manera protege. ¿Por qué? Porque es el orden conocido, ¿no? Es decir, si yo les planteo este ejemplo con ustedes, y se lo planteo, por ejemplo, en las orientaciones sexuales o en la diversidad sexual, etcétera, puede que eh, puede que sean autoritarios, entonces tengan un juicio moral, porque esa es la expresión de lo moral, o sea, uno lo juzga por la costumbre, o puede que sean personas muy comprensivas. Ahora bien, en muchos casos, y esto sí es importante, eh, el deseo de libertad, las ansias de libertad, lo que mueve a hacer una elección distinta, puede que yo lo comprenda racionalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no, esto implica siempre una empatía en el sentido de saber cuál es su necesidad, cuál es su motor en relación a esto. ¿Mm? Eso para mí es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque marca una de las diferencias básicas del conflicto. Cuando se vive con libertad, cuando se vive con libertad, lo que hay es ausencia del superyo. O sea, no hay culpa. ¿Mm? No hay un castigo por eso. ¿De acuerdo? Cuando digo no hay un castigo por eso, es que no hay una sanción, no hay una, eh, ¿qué podemos decir? No hay una acción deliberada, ¿eh? De correr el cauce o el curso de esa costumbre, ¿no? En esto, casi todos, hay acciones hasta de corrupción, ¿no? Es decir, cuando desenchufan el equipo de música, ¿eh? Cuando, entre otras cosas, se los amenaza de muerte, en el caso de Romeo y Julieta, y en el caso también de Moulin Rouge, ¿no? Entonces, sí me parece importante, me parece muy, muy importante, que además hay otra cosa, nada más que en la última peli, es realmente una comedia muy ligera, ¿eh? Está siempre, 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 bueno, Romeo y Julieta es una tragedia, La Dama de las Camelias es otra tragedia, ¿eh? En eso nos sentimos más cómodos. ¿En qué nos sentimos más cómodos, Irene? Que me perdí el eso. ¿Eh? Eh, Voy a poner una tontera, pero es que... Uy, ¿qué sería el eso? ¿Eh? El queso. Eh, Porque en eso nos sentimos más cómodos, no sé a qué te referís con qué es lo que uno se siente más cómodo. Pero sí diría a priori, ¿m? Que en principio eh, la comodidad o la incomodidad es como está más relacionado al aprendizaje. Al no cambiar. Claro, eh, pero la rigidez ¿eh? Está puesto más bien en el síntoma. Vamos a ver si me explico. Eh, Puede que me cueste comprender algunos cambios, ¿no? De comportamiento. Puede que me cueste eh, ayornarme o hacer o practicar algunas de las cuestiones que la época me habilita y que antes no. ¿De acuerdo? En ese sentido somos conservadores y tendemos a sostener lo instituido, como vos decís. Pero el joven, o sea, por definición, cambia esa costumbre. ¿Eh? Y cuando digo que cambia esa costumbre, en general, los grandes cambios, que es la revolución, por ejemplo, reproductiva, estoy hablando
de las mujeres, ¿no? En el caso de los movimientos feministas, o sea, es tanta eh, la fuerza hacia la conservación que la fuerza tiene que ir hacia la ruptura, ¿no? Entonces, cuando hay concesiones de derechos no emerge la lucha, no emerge el conflicto. Bueno, en lo cinematográfico es aún la tragedia del conflicto, aún el final trágico del conflicto. En esto me refiero, bueno, a Romeo y Julieta, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esa pérdida es la leccionadora. Yo les diría, ay, no lo tengo acá, eh, a ver si lo encuentro. Eh, Denme un segundo, si no tengo que ir a la biblioteca. ¿eh? Eh, Porque, ¿qué les decía? Que en realidad lo aleccionador eh, no está puesto en el conflicto, sino que está puesto en qué? En la pérdida que deja. Cuando digo la pérdida que deja, es que en realidad se construye una pérdida de esas generaciones más jóvenes. Hay una película que es el ejemplo de esto, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, directamente, el costo es el suicidio de un joven. ¿sí? Y uno podría decir que es un poco eh, arriesgado, inclusive hasta un poco, eh, sí, no solamente arriesgado, sino sentencioso, esa es la palabra que estaba buscando, atribuirle el suicidio a una causa, ¿no? Pero efectivamente la presión ¿eh? está puesto eh, ¿en qué? La presión está puesto en la dificultad del encuentro, ¿no? Eh, Hay una parte que me parece conmovedora, Romeo y Julieta, que no es ni más ni menos que lo que está diciendo el rey, el juez, el policía, llámenlo como quieran, ¿no? Eh, que es, ¿Qué es lo que pierden? ¿eh? Dice, han perdido, a ver, estoy leyendo literal, ¿eh? a los valores más jóvenes, han perdido a los valores más jóvenes. Entonces, siempre, hola, ¿cómo andas, Mercedes? ¿eh? Siempre es una pérdida en relación a que a la conquista que puede tener la sociedad de apropiarse de los más jóvenes. Pero para tranquilidad nuestra, en general, la lucha la ganan los jóvenes. Es decir, tanto cuando hemos sido jóvenes nosotros, como cuando han venido los jóvenes detrás nuestros, ¿no? Desde la reforma universitaria, de los movimientos feministas, los movimientos hippies, es decir, ha habido movimientos en el cual es necesario que se transforme el conflicto en lucha, ¿de acuerdo? Si no, estamos en otro tipo de disquisición que es esta que les digo, que es lo tortuoso, lo intrapsíquico, ¿no? Lo que realmente duele. Si me dejan un segundo, les traigo algo que les quiero leer y que me olvidé traer. Un segundo.
Sí, tenía que buscar un libro. Bueno, volví. Les decía, en general, y lo deseable, es que esa lucha la ganen los jóvenes, porque si no, el costo, el costo es de la sociedad. El costo es la pérdida de los frutos generativos. ¿eh? Nos guste o no, uno puede hacer cualquier lectura a la que le parezca a uno. Un segundito. ¿eh? Eh, Respecto de que del juicio moral de los más jóvenes. Cuando estamos al final, ¿quiénes son los dos que van a hablar? Por un lado es el cura, el fray Lorenzo, que es el que va a contar eso. Eh, y dice, él dice, si esto en alguna cosa salió mal por mi culpa, pues que mi anciana vida sea sacrificada poco antes de su tiempo, bajo todo el rigor de la ley más severa. Lo dice que quién es el que más los ayudó, ¿no? Eh, Siempre te hemos tenido por santo varón, dice el príncipe, etcétera, ¿eh? Y explican, ¿no?, cómo viene, y dice que efectivamente al abrir la tumba y al puño, mi señor desenvainó contra él y allí salía a llamar a Ronda Cordy. Se explica cómo se suicida Romero. Y dice, estas cartas aseguran las palabras del fraile, dice el príncipe, el curso del amor, las nuevas de ella muerta. Incluso aquí, él escribe que le compró un veneno a un boticario pobre, y así con eso vino y a esta cripta a morir y yacer con Julieta. Se está explicado cómo mueren los jóvenes. Y ahora, ¿dónde están los enemigos? Es interesante esto, ¿no? Porque con la ligereza, ¿no? Con lo que pueden ser los enemigos de las reglas del salón de baile, con la crudeza, que son los enemigos del amor, porque ahí es donde está más idealizado, ¿no? Es decir, donde está más idealizado y más caricaturizado, el duque es un absurdo, ¿eh? Eh, sexista, banal, pobre, pobre en todo sentido, pero donde está puesto la palabra enemigo, está puesto en Romeo y Julieta, dice. Y ahora, ¿dónde están los enemigos? Dice, qué maldición, Montesco, Capuleto ha caído en el odio que sembrasteis. Bueno, ahí entramos al conflicto de las primeras tópicas de Freud, de los primeros trabajos de Freud. Y para quienes no les gusta el psicoanálisis, les aconsejo un libro de Stenberg que dice Las razones del odio, que es algo que quizás yo le dé un poquito de importancia en la próxima clase. Es un libro de Stenberg muy lindo, muy bonito, que habla de qué se construye en términos de prejuicio, porque acá convengamos que está lleno de prejuicios en relación, yo no sé nada de baile de salón, pero me parece que un baile es tan ridículo como el otro, o sea, ninguno de los dos me parece más que la muestra de una destreza y la muestra de una competencia física, ¿no? De una destreza, de una habilidad. Pero lo que viene a romper, o sea, viene a hacer un ejercicio creativo. Ese ejercicio creativo que viene a hacer no hay ni más ni menos que la ruptura. Entonces viene a sembrar, ¿no? Viene a depositar algo nuevo, viene a hacer que florezca o que brote algo que es valioso, ¿no? En cambio, lo opuesto, ¿no?, a los actos estos amorosos, los actos creativos, el odio. Y el odio tiene mucha fuerza, ¿eh? Es decir, el odio tiene mucha fuerza. El odio en sus manifestaciones de indiferencia, el odio en sus manifestaciones de rechazo, porque
no sé si era Graciela cuando hablaba de la cuestión cultural, en Romeo y Julieta hay un rechazo a los deseos de los jóvenes. En Strictly Ballroom, ¿cómo se llama? En El amor está en el aire, lo que hay estrictamente un rechazo hacia los gitanos, una cuestión étnica, ¿de acuerdo? Y en Moulin Rouge a toda la bohemia, ¿eh? Ah, no sé si se cortó, si fue en vos o en el resto, acá por lo menos se está transmitiendo. Entonces, dice, qué maldición, Montesco Capuleto, ha caído en el odio que sembraste, en el odio que sembraste. ¿Mm? Porque el cielo dispuso que el amor fuera el que aniquiló vuestra alegría. Miren qué hermosura. Porque el cielo dispuso que el amor fuera el que aniquiló vuestra alegría. O sea, no hay nada más gozoso, jubiloso que el amor. ¿Eh? Es decir, si viene acompañado de pesadumbre, viene acompañado de desdicha, de desgracia, no es la fuente del amor en sí, sino es lo que trae como castigo, lo que trae el prejuicio como sanción, o porque se quieren dos varones, o porque se quieren dos chicas, o porque uno es Capuleto es Montesco, o sea, uno puede ponerle lo mismo, o porque es una cortesana y un poeta, ¿no? Eh, digo, todo el discurso está puesto, eh, por otro lado nos vamos a dedicar a las canciones, eh, en lo penoso, penosísimo, que puede ser la sanción de los encuentros amorosos, casi siempre desde el prejuicio. Dice, y yo, por tolerar vuestras discordias, he debido perder dos parientes. El castigo ha caído sobre todos. Entonces dice el bobazo de Don Capuleto. Montesco, esta es la dote de mi hija, hermano mío, estréchame la mano y no tengo otra cosa que pedir. Y le dice el pavotón de Montesco. Pero yo puedo darte mucho más. Levantaré un recuerdo de Julieta, su estatua construida en oro puro. Bueno, de ahí el negocio que se hace en Verona. No habrá imagen más bella y venerada como la de la pura y fiel Julieta, mientras dure la vida en Verona. Y eso lo agradeció la Oficina de Turismo de Verona. En realidad, ¿eh? Es patético que en realidad sea un monumento a las víctimas del amor, que en realidad no son víctimas del amor, son víctimas del odio. El odio que puede ser xenófobo, ¿no? La xenofobia, el desprecio y la rechazo a otras razas, que puede ser homofóbico, que puede ser en relación a los jóvenes. O sea, la construcción de que el límite de lo moral podría ser en que yo no tenga esas prácticas, ¿eh? En que a mí no me interese Julieta o no me interese bailar como Scott o como Francesca, Francisca o simplemente Fran, ¿no? O que yo no consuma del favor de una cortesana o de un cortesano. Ese es el límite. Ahora bien, la pregunta es por qué, en términos de autoritarismo, lo que sigue es la destrucción del otro como representante de una costumbre o una moral distinta. Eh, el Capulito dice, con igual esplendor haré Romeo otra estatua junto a la de su esposa. Ay, pobres las víctimas del odio nuestro. Porque siempre las víctimas son del odio. Los beneficiarios, los regocijados son los hijos del amor. ¿Mm? Pero lo que tiene que ver con el odio es ni más ni menos que la apuesta sobre la imposición, casi les diría que la desaparición, la aniquilación del otro, del distinto. Y entonces dice, en la paz enlutada de este día, el doloroso sol no se levanta. Salgamos de este sitio para hablar de estos amargos acontecimientos de los que el rencor participaron, ¿no? Fíjense cómo claramente está lo del rechazo, el rencor, el autoritarismo, todas palabras que si bien no comparten el mismo campo semántico, vienen a cubrir o vienen a expresar esos sentimientos de rechazo, ¿no?
Dice, los que el rencor participaron juntos tendrán, unos tendrán perdón y otros castigo. Jamás se oyó una historia tan doliente como la de Julieta y su Romeo. ¿Mm? Eh, Vamos a otra de las preguntas que les hacía yo. Dice Graciela Soberano, no sobre las tres, sino sobre una es la música, ¿no? La música sí es realmente eh, los protagonistas. Y como les decía, nosotros tenemos una, no sé, ni siquiera sé si decirle dificultad, pero una diferencia, que sí, hay tantas interpretaciones como personas, porque dice Inés Pacheco Pen, dice, para mí la película es una historia más. Un chico que encuentra una chica, como joven se revuela ante los impuestos, esto lo dice Inés Pacheco Pen. Por los adultos que quieren seguir con sus consignas y mandatos. Todo va a crear un director que ama resaltar lo grotesco. Vamos a eso, en las ropas, en los peinados, en los colorinches, en los personajes y colores. Ya les dije muy como Almodóvar. Me parece que no sé si es lo grotesco, eh, sino todo lo, llamarle grotesco, esto lo dice Inés, lo recargado, como si fuera el estilo, ¿no? Todo rococó, todo mucho, 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 ¿eh? Que también es una expresión de los excesos. Dice, se burla de todo, y mucho del español, confundiendo el paso doble con flamenco. Sí, eso es cierto, porque dice que van a bailar un paso doble, la abuela con su padre y es como un flamenco. En fin, prefiero estos directores, lo lamento. No vi lo que han publicado mis admiradas amigas, yo sentí como muy obvio. Sí, es como obvio, no importa. Eh, pero yo diría que de lo obvio no puede aprender mucho, ¿no? De lo obvio puede aprender mucho uno si hace un ejercicio eh, de tratar de descubrir qué hay en esa cuestión que es obvia, ¿no? Eh, Les decía, hay un límite que se nos impone, que son las canciones, ¿no? Eh, Hay varias canciones, una es Love in the Air, la otra es lo de los ojos hambrientos, ¿sí? Eh, que básicamente tiene que ver con cómo se enlaza el vínculo amoroso, ¿no? La mirada, es la magia que hay entre los amantes, el abrazo, ¿eh? Quiero mostrarte de qué se trata el amor. Y lo otro, que me parece muy bonito, ¿eh? Son como las respuestas que se dan los personajes, porque los personajes se responden con música, ¿sí? Hay una, aunque me parezca, ¿quién era la Titi o Irene? Eh, las tres parejas están unidas para romper el límite, decía María Largo. ¿Eh? El modo en general es el baile, sí. La seducción es el baile. Los colores vibrantes, intensos, ¿no? Eh, y la música, ¿no? Entonces, sí, conceptualmente estamos de acuerdo. El tema es qué sentido le agrega o le quita a la música, ¿no? Es decir, que hay una escena que es sublime en Moulin Rouge, que es cuando Sidler, para atrasar o disipar o hacer menos angustiante una espera, toman un tema de Madonna, eh, que es Like a Virgin, como una virgen, y hacen toda una coreografía de varones y que él se pone, eh, a ver si les consigo la imagen porque con eso se lo van a acordar, él se pone un mantel, ¿eh? Eh, eh, en la cara, ¿eh? En el cual, con ese mantel que se pone en la cara, representa a una viejo virgen bigotuda, hace una cosa bastante eh, grotesca. Y ahí sí, ¿no? Lo grotesco es un recurso para qué, para mostrar la ausencia de esos valores, ¿no?
para mostrar estos contrastes les quería mostrar, ¿no? Ahí se los pongo. Miren, ese contraste, ya lo van a ver en la imagen, ¿eh? Donde es la ausencia, ¿eh? Y la muerte de una virgen, ¿eh? Versus algo que me parece interesante, muy interesante y muy gráfico, que es en la banda de ladrones, son unos ladrones, son unos mercachifles, son eh, en esa estética, ¿no? Eh, en esa estética, ¿qué lugar tienen? ¿Y cuál es el lugar que tienen? Es ridiculizar esos valores, ¿no? Eh, en donde efectivamente lo que está diciendo es que esto de, eh, miren, ahí se los muestro. Eh, donde lo que se está poniendo en juego es que eso de la virginidad, pedirle eso a una cortesana es un absurdo, y lo que es más absurdo, no sé si se los dejo copiar, ah, lo que es más absurdo eh, es tomar eso como una pretensión, ¿no? Como una pretensión virtuosa. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, el contraste es muy fuerte, ¿no? Porque lo que se está vendiendo no es el valor de la virginidad, sino lo que se está vendiendo casualmente, ¿eh? Es todo lo opuesto a la vida amorosa en el sentido romántico del término, sino directamente la venta del sexo, ¿no? Eh, miren, a ver, no, no espera la imagen, después se lo doy en otro momento. ¿Eh? Bien, les decía, y por último, ¿eh? Si hay algo que es muy importante, que a mí me parece que está implícito todo el tiempo, es, no, acá está, eh, que es todo el tiempo la puesta muy crítica de los varones, ¿no? Esta es una página brasileira, ¿eh? Eh, van a ver esta imagen, que me parece que es la más gráfica de todas, ¿eh? Es una página brasileña muy bonita, ¿eh? Que en realidad es una lectura muy distinta, ¿eh? Esta es otra, ¿eh? Ahí la van a ver, ¿eh? Que eh, se los voy a pegar porque es muy lindo, eh, y que básicamente que es la posibilidad de ridiculizar a los varones en sus pretensiones, ¿no? ¿En qué pretensiones? En las sexuales, en las
conservadoras, ¿eh? En la mirada también casi les diría que mercantil, ¿eh? Y bueno, esta es una página que para mí eh, está buena la forma en que lee la película, ¿no? Es decir, en una forma distinta a lo que habitualmente se mira, ¿eh? Que lo mira desde el lado no convencional, que es el lugar que tiene Harold Sidler y bueno, todos los personajes de eh, la famosa cortesana de Montmartre. Bueno, a mí la que me gustó mucho fue Romeo y Julieta, porque trae hoy violencia e intereses mezquinos que existen. Sí, pero yo les diría que estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero no solamente que trae eso, lo que pasa es que lo trae en términos de tragedia, ¿no? Entonces, al traerlo en términos de tragedia, es como más claro la verdad, ¿no? La violencia es como más fuerte, pero te diría que si vos te tomas el trabajo de pasar, por ejemplo, a cómo sería pasar de un baile de cuarteto a un baile en carreras, no sé, o en la zona norte o en otro lugar. Ahí vas a ver también la fuerza que tiene la violencia y el prejuicio. Bueno, se los volvió a pegar, pero miren toda la nota, ¿eh? Eh, en donde efectivamente, bueno, está en portugués, pero se entiende que es más fácil, es relativamente fácil leer en portugués, ¿eh? Donde efectivamente uno va a ver las expresiones que llegan hasta el rechazo, ¿eh? Que llegan hasta el nivel de la violencia física, ¿eh? Bueno, eso es lo que uno tiene que visibilizar, que está puesto en el otro en forma de comedia, está muy ligero, ¿no? Entonces esa ligereza lo hace menos dramático. ¿Sí? Pero definitivamente creo que como película es muy superior. Romeo y Julieta y Moulin Rouge, ni te digo. Y en lo que mencionaban ya varias de ustedes, en el tratamiento de la luz, ¿no? Y del color, ¿no? Además del rojo, que yo sí diría que no es un estilo de Almodóvar, sino que son adaptaciones, ¿eh? De comedias musicales. Entonces, mucho de esto hace esto que lo decíamos al inicio, que es la teatralidad puesta al servicio del cine, ¿no? Entonces, hasta los escenarios aparecen cerrados, ¿eh? Entonces, en ese sentido, es eh, muy, un estilo muy personal, muy de Las Luhrmann. Yo sé que no les ha gustado. De todos modos, en la clase vamos a tener una introducción, pero sí les pediría que vean en Netflix, veo si pongo el vínculo, ¿eh? Eh, de una película que está y que está buena para ver el fin de semana, para nada, para mirar, ¿eh? Eh, para tener una introducción. ¿Mm? Eh, la película es El Gran Gatsby, The Grand Gatsby. Se lo pongo acá, ¿eh? Eh, también me parece que es interesante. No sé si es la película, después vamos a ver otras, ¿eh? Algunas que estén afines, pero recuerden acá que eh, tenemos que encontrar películas a las cuales accedan todos, ¿eh? Eh, porque hoy nosotros estamos viendo algo que es muy bonito, aunque a ustedes les parezca que no, que es esta cosa de postmodernismo, ¿no? De cuando hay algo artificial, muy artificial, que uno ve que es muy artificial, lo que está puesto en el cine, ¿no?
Entonces, uno dice, tiene que ver, uy, la Traviata con Moulin Rouge, por supuesto que tiene que ver la Traviata con Moulin Rouge. Ahora, ¿todo el mundo disfrutaría de la Traviata? ¿Eh? ¿Todo el mundo? ¿Quién lee hoy la Dama de las Camelias? ¿No? Sin embargo, y eso es lo que me parece interesantísimo, les dejo esta página porque está muy bonita. ¿Eh? Todo el que quiere leer, lea. El que no quiere leer, no lee. Eso como ustedes quieran, ¿eh? Eh, Digo, estos son recursos, no es para que se agobien, sino para que lo disfruten. ¿Eh? Entonces les decía, ¿qué posibilidades tenemos de acercarnos, ¿no? a eh, temas que son clásicos, que quizás no nos acercaríamos porque nos parecen muy, 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 muy lejanos, ¿no? Eh, si ven estas páginas, tienen incluso unos memes muy bonitos, y además son muy buenas las interpretaciones, la de John Leguizamo y todo, que también otra forma es que Moulin Rouge nos lleva de nuevo a la pintura de Toulouse-Lautrec. ¿Mm? Bueno, les pongo, vean el Gran Gatsby, que está bueno. Y después vamos a ver otros directores, ¿eh? González Iñárritu, etcétera, pero vamos a hacer un pasaje entre una clase y la otra, porque ya la próxima clase va a ser la última semana de mayo. ¿Mm? Así que ahí en mayo hacemos el pie para dar el cambio. ¿Estamos? Les mando besos, estén bien, cuídense mucho, 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 mucho. Y bueno, que tengan linda semana. Nos vemos.